Vale, voy a Dale, querido. intentar. Oye, mil disculpas a todos, de verdad. Hubiera querido seguir, Sí, pero no sé, de verdad. De pronto me salió el mensaje y empezó a salir como muchas veces y ya no podía darle skip y de pronto pues ni siquiera se pudo grabar el IGTV pasado, que estuvo muy bueno. Lo siento, familia, pero qué triste. pues ya está. ¿Qué les digo? Bueno, sí. A ver, bueno, no sé ni cómo. Bueno, primero, contexto. La teología feminista surge de manera especial y específica más o menos en la década de 80, cuando empiezan a surgir las primeras teólogas con doctorado en teología. Y eso gracias al movimiento también del Concilio Vaticano II. Eh, Al mismo tiempo tiene la influencia, sí, del feminismo, porque la teología feminista se apropia de conceptos feministas para poder hacer esa crítica de entender que hay una estructura de la manera como la iglesia está organizada y de la manera como la iglesia piensa la fe y lee la Biblia, y que siempre fue muy desde la perspectiva masculina solamente. Y si somos creados la humanidad como hombres y mujeres, si solo se habla desde el punto de vista del hombre, falta entonces mitad de toda una visión sobre el mundo y sobre la iglesia. Y hay cuatro líneas principales de la teología feminista, que son, la primera sería la línea que denuncia y se opone a la realidad sexista y patriarcal presente en la iglesia. La segunda línea es influenciada por la teología de la liberación de manera específica, sobre la opresión específicamente de las mujeres vulnerables. La tercera es la línea que hace la denuncia del lenguaje excluyente en la Biblia y de la lectura en clave androcéntrica. Y la cuarta es sobre la fundamentación del conocimiento desde la experiencia, o sea, una teología desde la experiencia del ser mujer y de un estudio más amplio entonces de las epistemologías, desde las epistemologías. Y por eso de ahí surgen las ramificaciones como la teología queer, la teología mujerista o negra, y la revaloración de la teología india. Y el cuerpo entonces siempre está presente en la teología feminista como un sujeto y como un lugar teológico, porque el ser cuerpo mujer es lo que causa un escándalo tan grande en la iglesia, en la manera de hacer teología. Y es lo que le da también una sensibilidad distinta a las teólogas para pensar la fe. Y entonces, tres puntos principales sobre las consecuencias de ese cuerpo como sujeto y como lugar teológico en la teología feminista. Primero es que el cuerpo no solo revela a Dios, como ya lo hablamos en los encuentros pasados, porque es creación de Dios, sino que el cuerpo habla y revela a Dios a cada día, porque la creación de Dios es proceso, entonces Dios siempre se revela. Entonces nuestro cuerpo, cómo es y cómo está en el mundo, con lo que sentimos y cómo nos interactuamos y nos relacionamos, es también revelación de Dios. Con esto entonces, la segunda cosa importante es que se desconstruye entonces la sospecha sobre el cuerpo y la sospecha sobre los deseos sexuales y la sospecha sobre las cuestiones que siempre fueron vistas como indecentes. Y por eso también hay el término de teología indecente, desde una de las ramificaciones de la teología feminista. Y el tercer punto importante es que como consecuencia de la manera como se piensa el cuerpo, como el lugar teológico, es que hay una libertad en la manera del cuerpo ser y la manera del cuerpo estar en el mundo. Y por eso las mujeres que desarrollan la teología feminista, las mujeres que leen la teología feminista, son muy libres con su propio cuerpo, son muy libres para hablar de temas que hay gente que en Instagram tiene dificultad para hablar. Para ustedes, señores Así de que Instagram, qué pena. sí, esta libertad asusta y da miedo, y hay mucha gente que piensa que son heresías, que son cosas de herejes, pero en realidad es una señal de esa libertad loca que Dios nos asegura en su promesa de vida en abundancia, y que hace parte también de ese plan de justicia del reino de Dios. O sea, ser libre como cuerpo tiene que estar
vinculado a la justicia, el reino de Dios, la justicia para las mujeres, para los hombres y para todos como humanidad, como fraternidad y sororidad. Y entonces, y un último punto es que siempre está presente la poética en la manera del discurso de la teología feminista, porque como siempre tiene esa sensibilidad desde el cuerpo y desde el reconocimiento de la belleza de la creación, siempre desarrolla el discurso no tanto solo con el lenguaje académico, pero también con esa poesía de ver de ver la vida como revelación de Dios, muy semejante a los salmistas. Bueno, eso. Y el ecofeminismo lo comento entonces otra vez la próxima semana. Muy bien, muy bien. Yo quería, porque justo estaba buscando aquí la referencia, les quiero recomendar a todos, no sé si la ubicas, a Virginia Scuy, una teóloga argentina. Sí. Tiene un artículo que se llama El lugar de la mujer en la iglesia. Se los recomiendo, o sea, ella lo aborda tal cual como lo hacías tú, poniendo el acento en la biografía, diciendo, hay que recuperar las biografías de las mujeres, ¿sí? Porque no están, porque no aparecen, porque Yo hasta el... tengo aquí, ¿Qué? A mira, ver, muestra. es justamente de Virginia Scuy. Uf, Y ¿qué teóloga? tienen 4 tomos que están haciendo justamente ese recuperar la biografía de las mujeres que hacen teología. Es increíble, es increíble. Oye, Pero bueno. Argentina, gracias por regalarnos a Virginia Scuy, era una gran teóloga. Sí. Y No, y además, Marcela Althaus Rey, que es como que una de las madres de la teología queer, que es una ramificación de la teología feminista, también es argentina. O no, sea, mira, las teólogas, hay un montón de teólogas de Argentina que son muy capas. justamente en este artículo de El lugar de la mujer en la iglesia, que se los recomiendo leer, ella hace esta acotación y trae esta frase de la teóloga Halkes en su texto que se llama también Teología Feminista, y quiero traerlo a colación para echar a andar un diálogo. Dice Halkes lo siguiente: la teología feminista es una teología crítica de la liberación que no se basa en la especificidad de la mujer en cuanto tal, sino en sus experiencias históricas de sufrimiento, de opresión psíquica y sexual, de infantilización e insignificancia estructural derivadas del sexismo imperante en las iglesias y en la sociedad. Me sorprendió, Susi, te lo cuento así a manera personal. Hace unos días estaba por Facebook y tú sabes que en Facebook uno ve cada cosa y de pronto aparece una frase de un sacerdote diciendo que lo del cristianismo no era nada de la ecología, ni de la fraternidad universal, ni de nada de la liberación, porque eso era pecado, que lo del cristianismo era anunciar a Cristo resucitado. Y me sorprendió la cantidad de católicos que debajo de ese comentario decía, sí, porque es que la teología de la liberación, el marxismo, y un montón de cosas que les han metido en la cabeza de miedo y de una profunda ignorancia. Ujú. Y me parece que dar esta definición de la teología feminista es muy importante, o sea, porque no podemos taparnos los ojos. Las mujeres han recibido exclusión, opresión psíquica y sexual, ¿sí? Y todo eso producto de un montón de estructuras Ujú. que son patriarcales y machistas, y eso no le podemos dar la mirada así como, no, 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 eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Claro que lo tiene, porque en una sociedad patriarcal como la judía, Jesús se atrevió a incluir a mujeres. Se muestra un botón, tuvimos la lectura de Lucas en estos días donde aparecían que las mujeres lo seguían desde Galilea. Y, Susana estaba ahí. o sea, no, exacto, no, no era una cosa como que, ay, sí, las mujeres daban dinero para la propuesta de Jesús. No, 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 el texto griego es muy claro. Usa para los discípulos varones como para las discípulas el mismo término. Le seguían. Ujú. ¿Sí? Entonces no se pueden excluir a las mujeres del movimiento de Jesús. Y lo revolucionario que fue eso. Sí. Y lo complejo que fue eso para la cultura judía. Entonces, sin más, quería como acotar eso y darle tiempo a ustedes para que lancen preguntas, ya que tuvimos esta situación con Instagram un poco interesante. Preguntas que ustedes tengan sobre el tema. Yo te lanzo una primera y de ahí echamos a andar el diálogo. Y es, ¿por qué olvidamos el tema del cuerpo en cuanto sujeto teológico en el momento actual, en las parroquias, en las comunidades? ¿Por qué crees que pasa esa tentación de no darle tanta importancia al cuerpo, no solo femenino, también masculino, Ujú. en nuestros procesos de pastoral y evangelización? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú?
La primera cosa que me viene a la cabeza es justamente que el cuerpo está siempre, la primera cosa que todavía pensamos sobre el cuerpo son en las cuestiones sexuales. Como que tenemos mucha dificultad de entender el cuerpo de manera integral. Y entonces como que automáticamente pensamos que dar ese protagonismo al cuerpo sería dar un protagonismo a la sexualidad o las cuestiones sexuales. Da miedo porque el deseo sexual siempre es visto como una cosa desreglada, desordenada y que no puede controlarse. Y entonces es una cuestión que no está bien dar ese protagonismo al cuerpo, porque tiene que ser ordenado, tiene que ser puesto en su lugar, tiene que estar como quietito, sin dar problemas. A mí me parece un poco eso. Y de lo que hablamos la semana pasada también, de la influencia del dualismo, ¿no? Y como que es un fardo que llevamos de siglos de entender el espíritu y el cuerpo como cosas separadas. Entonces es complicado. Porque además me parece muy grave el tema de, ¿sabes? Como de mirar todo el tema del cuerpo en función de la sexualidad como algo negativo, ¿sí? Como algo Ujú. reprimido, como algo que no puedes expresar, como algo que no puedes vivir, como si el orgasmo no formara parte de, ay, ya me va a cancelar Instagram Ya, por decir esa palabra, pero como si no fuera parte de la humanidad, o sea, con la que fuimos creados desde el principio. ujú. Hay un teólogo, no sé si lo conoces, José Luis Cortés, el que hace viñetas, y tiene una viñeta de un bebé naciendo y dice la viñeta, los niños vienen al mundo gracias a un orgasmo, gracias a Dios, es decir, o sea, forma parte de la realidad humana. Sí. Pues bueno, a propósito de todo esto, te están lanzando algunas preguntas, porque por ejemplo, en todo este tema del cuerpo y de la teología feminista, pues han salido un montón de movimientos como el movimiento en Argentina, creo que nació, de las católicas por derecho a decidir, que se considera también un movimiento como pro aborto, sin entrar en la polémica del aborto. ¿Cómo escuchar esas voces? ¿Qué crees tú? ¿Vale la pena también como mirar también sus posiciones, escucharlas? ¿Crees que es incompatible o que es posible una compatibilidad en este camino de reflexión teológica a partir de las posiciones como las de estos movimientos? Supongo que en Brasil también los hay. ¿Qué Ujú. piensas tú? ¿Cómo lo ves? Sí, una de las principales teólogas feministas en Brasil es Ivone Guevara y ella recibió el silencio obsequioso. No puede enseñar más en ninguna institución oficial de la iglesia porque justamente defiende el aborto y es parte de Católicas por el Derecho de Decidir en Brasil. Pero yo siempre sobre todos estos temas polémicos y complicados y que van directamente en puntos específicos de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica, yo creo que siempre debemos de acordar de ese versículo bíblico, que hay que examinar todo y quedarse con lo bueno. Y eso es muy fundamental, porque si Dios, viendo la humanidad en el caos que estaba con la realidad del pecado, no nos echó a la basura para empezar de cero, nosotros tampoco podemos echar las cosas a la basura y decir, bueno, voy a empezar otra cosa de cero. Hay que entender que en todo hay algo que podemos apropiarnos de lo que se puede usar, de lo bueno, y para ayudar en profundizar la fe. Y es bueno que generen incómodos, que nos saquen del lugar cómodo, porque eso nos ayuda a hacer preguntas para profundizar todavía más la fe. Así que yo creo que el camino de diálogo es en esa tensión, pero una tensión que debe de ser vivida con ternura y no con una tensión de enemigos o de ponerse en contra, sino que entender que hay algo en el otro que piensa distinto, que me puede ayudar a entender la fe de una manera más profunda, de una manera distinta, desde otro punto de vista. Y sin entrar específicamente en la cuestión del aborto, pero las católicas por el derecho de decidir tienen un trabajo muy importante
con las mujeres vulnerables en Latinoamérica, que son las que más se mueren porque no tienen posibilidades en su vida, no tienen capacidad de elegir cosas, o sea, esa libertad de opción de tener o no tener hijos o tener o no tener una familia, o sea, la pobreza es una realidad muy distinta de la que nosotros vivimos y ellas tienen un trabajo muy, muy importante con esas personas en situaciones de vulnerabilidad que nosotros no tenemos. Así que hay que entender qué es lo que hay de la experiencia que ellas tienen con esas personas y qué podemos aprender con eso, de lo que ellas entienden a partir de la experiencia misma, del dolor que esas mujeres sufren. Así que ese es un poco el camino, me parece. Estoy totalmente de acuerdo porque en la iglesia no puede pasar lo que pasa en las tensiones políticas, en los diálogos políticos de nuestros países, ni lo que pasa en otros lugares y en otros ambientes de la vida social, que es justamente la exclusión de algunos discursos. ¿Sí? En la iglesia debería ser el espacio para que todos puedan hablar y tener palabra, tanto los que se consideran de una línea mucho más conservadora, como aquellos que piensan que la teología, la iglesia necesita renovarse, por supuesto. El problema es que ni siquiera nos escuchamos entre nosotros porque cualquier cosa le etiquetamos de inmediato, ¿no? Como feminismo, no, eso es horrible. ¿Sí? Entonces creo que hay que abrir espacios en ese sentido y en ese campo para escucharnos todos, porque todos formamos parte de la misma iglesia y del mismo cuerpo de Cristo. Y se supone que seguimos al mismo Jesús de Nazaret. Sí. No, y una cuestión importante también es la noción de verdad en la iglesia. La manera, como siempre tuvimos solo un discurso teológico a lo largo de los siglos que fue legitimado y enseñado, y lo que sucede es que generó una noción de que entonces hay una verdad absoluta sobre cómo se hace teología. Se absolutizó el saber teológico, el quehacer teológico específico contextual de Europa, de los hombres blancos. Y eso todavía es visto por mucha gente como lo correcto, la verdad absoluta, cómo la manera debe de ser, cómo se debe pensar la fe. Y por eso hay una dificultad muy grande de entender otras maneras de hacer teología, porque no son la manera correcta, no son el discurso que siempre prevaleció y que siempre fue entendido como la verdad absoluta. Totalmente de acuerdo contigo, querida. Así que ojalá Teología en Casa sea un espacio para ustedes donde puedan dialogar sin que Instagram nos vuelva a censurar por culpa de Susi y sus herejías. Pero bueno, sin más, Susi, otra pregunta. No sé, puedes pincharle ahí al live. No sé cuánto tiempo llevamos. Arriba en tu pantalla te debe decir cuánto tiempo llevamos y cuánto tiempo nos queda. Eh, ¿No te dice arriba cuando presionas ahí en ese live? Bueno, en fin, Instagram hoy está de locos. Eh, una pregunta en función de esto de la teología del cuerpo desde la teología feminista. ¿Qué puede aportarle a la reflexión en cuanto a la formación de los seminarios, por ejemplo? Y de los sacerdotes. ¿Qué crees tú que podría decirles en ese ¡Qué sentido? fuerte! Instagram, si estás manejado por un ¡Wow! sacerdote y vas a bloquearnos, avísanos al menos con tiempo. No, mira, yo nunca pensé en eso. Yo creo que, varias cosas. Bueno, primero entender lo que yo había dicho antes, ¿no? De que si la teología siempre fue enseñada y leída, interpretada desde el punto de vista masculino, falta mitad de la comprensión sobre la humanidad, porque somos hombres y mujeres. Pero una cosa importante, yo creo que eso es lo que podría ayudar en los seminarios, es de entender que la mujer no se resume al rol de madre o mujer, esposa, ¿no? La mujer es sujeto como el hombre es sujeto. Eso es una cosa muy importante porque hay muchos documentos magisteriales sobre el rol de la mujer. O sea, la mujer da tanto miedo y la autonomía de la mujer es una cosa tan problemática que hay un montón de documentos para decir cómo la mujer debe de portarse, cómo debe de ser el rol de la mujer en la iglesia. Y no hay eso para los hombres. Hay documentos para hombres religiosos, para el clero, para lo que sea, pero
no se pone el hombre en una cajita de, mira, estas son las opciones de lo que puedes hacer con tu vida, y es así. Susi, Yo te ¿estás ahí? escucho, Susi, Susi, Instagram hoy está de locos. yo te escucho bien. Ya, listo, es que te pausaste un momento, no Ok, sé si solo a mí, pero ok. dale, te escuchamos. La censura existe. Bueno, pero no, solo decía eso, de que entender entonces, eso la teología feminista ayuda mucho, de que las mujeres también son sujetos y protagonistas y que pueden vivir, decidir hacer lo que quieran con su vida, así como los hombres. No se resumen a determinados roles que son eh, eh, en la manera como fueron desarrollados en estos documentos magisteriales, o como que, este es el camino de santidad para las mujeres. No, hay varios caminos. Dios nos da la libertad de elegir cómo vamos a vivir nuestro llamado en cuanto a iglesia y en cuanto a mujer en la iglesia. Así que eso creo que sería una manera de ayudar en los seminarios a concientizar a los futuros padres que la mujer es sujeto y no se resume a ser madre o no se resume a ser esposa. Eso me parece muy importante y hablar del cuerpo femenino como lugar teológico creo que da otras pistas a la hora de incluso encontrarse con las mujeres Ujú. en la vida eclesial y en los lugares de diálogo y en los lugares de toma de decisiones y en los lugares de escucha de la palabra. O sea, yo sueño con una iglesia que en algún momento al menos dé el primer paso, como en Alemania, de que las mujeres puedan dar la homilía en la Eucaristía. Ya Instagram va a censurar de nuevo por haber dicho eso, pero en Alemania está en marcha un plan en una diócesis de por un tiempo darles el espacio de la homilía a las mujeres. Eso me parece bien, porque el cuerpo de la mujer también debe estar presente en el espacio litúrgico, que es nulo, Ujú. o sea, que es nulo. Y si está, está como aquella que se viste de blanco para ayudar al cura a pasarle un vino que podría buscar él mismo, o sea, con todo respeto, o sea, por Dios, o sea, Ujú. hay que generar otros espacios donde el cuerpo femenino también se vea, en la predicación, en la formación teológica, profesoras, mujeres, debe haber en los centros Ujú. teológicos. Cuando hacen eventos de parroquias, eventos pastorales y demás, ¿a quién invitan siempre a predicar? A varones. No sé si pasa en Brasil, pero la realidad que yo conozco, al menos aquí en Colombia, es esa. ¿Sí? Los profesores de escuelas de evangelización, ¿quiénes son? Hombres. Ujú. Y el cuerpo femenino no aparece, y cuando aparece es como un poco extraño, como medio incómodo, como que hace una mujer ahí. No, yo creo que es necesario empezar un espacio también donde el cuerpo femenino tenga el espacio litúrgico, el espacio eclesial y el espacio pastoral. Hay muy buenas predicadoras en la iglesia. Necesitamos escuchar también su voz, que forma parte también de su cuerpo, por supuesto. Pues Ujú. nada, Susi, vuelvo y digo, disculpa por todo lo que pasó con Instagram hoy, no sé qué habrá No. pasado. Si quieres de pronto hacer alguna conclusión, alguna cosa, les recuerdo que el próximo lunes nos encontramos para el último episodio. Qué triste, ya se acabó esto, pero bueno, tendremos a Susi de nuevo, vamos a dejarla descansar un tiempo, que Instagram me deje de censurar y luego la volvemos a invitar. Próximo lunes a las 19 horas para hablar de la teología del cuerpo desde la ecoteología. Así que nada, Susi, ¿alguna conclusión que quieras dejar? ¿Alguna tarea? ¿Cómo lo miras tú? Yo voy a dejar una provocación antes de censurarnos de una vez, porque hay una reflexión de María Clara Bingemer sobre el cuerpo eucarístico de la mujer. Y como hablabas de ese protagonismo de las mujeres en la liturgia, también podemos pensar en el protagonismo de las mujeres con relación a los sacramentos, porque el cuerpo de la mujer es el único capaz de transformar el agua en alimento de vida, así como la Eucaristía. Y eso para mí es suficiente para varios meses de meditación y contemplación en oración, entender Sí, mi cuerpo como un cuerpo eucarístico, así como la Eucaristía que yo celebro todos los domingos, ¿no? Es muy fuerte.
que los dejo con esa provocación final. Me voy a llorar al baño. Dios, qué frase tan... Susi, ¿puedes repetirla? O sea, ¿puedes repetirla una vez más para que a la gente le quede full claro la expresión que acabas de decir? ¿Y de quién es, por favor? Sí, bueno, María Clara Bingemer dice que el cuerpo de la mujer es eucarístico, porque es el único cuerpo capaz de transformar el agua en alimento que da vida. Dios mío, El Jesús. agua en el cuerpo, ¿no? Pues nada, familia, con esta reflexión, con toda la crisis que tuvimos hoy tecnológica, nos despedimos porque Susi tienes 1 o 2 horas más que nosotros. Creo que 1 o 2, Dos, ya está. dos. 2 horas, ya Susi tiene que ir a descansar. Creo que 2 horas. Sí, Hay que dejarla descansar y los dejamos con esta reflexión. Y una vez más, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en este tercer episodio de Teología en Casa con Susi. Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas de Colombia para terminar nuestra temporada hablando de la teología del cuerpo desde la ecoteología. Sin más, Susi, tú eres la dueña del live, así que tú eres la que le puedes dar final. Si lo grabas, buenísimo. Y así yo lo puedo descargar y luego subirlo a YouTube. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Gracias por la paciencia, por el aguante. Disculpen, Instagram nos censuró por culpa de Susi y sus herejías. Pues nada más que hacer. Nada, los quiero un montón. Gracias, Susi. De verdad, desde acá te mando un abrazote. Me disfruto los encuentros contigo y seguimos dialogando y compartiendo en el continente digital. Gracias. Sobrevivimos a esta live. Sobrevivimos. Chao, que Dios te Chao, bendiga. chao a todos. Descansa. Chao. Igualmente.